La perseverancia de una madre piadosa. Christopher Yuan. Una sola frase puede cambiar una vida. Así fue para Angela Yuan, cuando su corazón quedó destrozado al oír a su hijo querido decir solo 2 palabras. Aquella madre orgullosa y atea no estaba lista para escuchar: soy gay. Trató de hallar algo que responder, pero el dolor que sentía era demasiado agudo y la deshonra demasiado intensa. Finalmente se decidió: debes elegir entre la familia o la homosexualidad. Él tomó su decisión, empacó sus maletas, se acercó a la puerta y se fue. Aquí es donde hay que comenzar a contar la historia de Christopher Yuan y su madre Angela. Casi todos los hombres que encontramos en este libro nacieron en hogares cristianos, con una madre que amaba a Dios y que los educó en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero esta historia es diferente, porque los padres de Christopher eran ateos, y antes de que Dios pudiera realizar su obra en él, tenía que realizarla en su madre. Antes que Dios pudiera salvar a Christopher, tendría que salvar a Angela, y a través de ella demostrar la perseverancia de una madre piadosa. Del ateísmo a la vida. Christopher Yuan creció en Chicago, Estados Unidos de América, como el menor de 2 hijos de León y Angela. Angela nació en Shanghái, pero creció en Taiwán. Su padre era un comerciante marinero y su madre una mujer de carrera que actuaba en la política. Con padres tan ocupados, Angela y sus hermanos quedaron al cuidado de niñeras y creció hambrienta del amor y la atención de sus padres. Desde niña decidió que ella iba a entregar su vida a su esposo y a sus hijos para darles la cálida vida familiar que ella nunca experimentó. León y Angela se conocieron en la universidad en Taiwán. Llegaron a Estados Unidos en 1964 para estudiar un posgrado y se casaron al año siguiente. Poco después, León recibió su doctorado en físico-química, mientras que Angela trabajaba como cajera en un banco para apoyarlo. Después que León se graduó, ella dirigió su atención a la familia y tuvo primero a Steven y luego a Christopher. Luego, cuando León volvió a estudiar un doctorado en odontología, ella trabajaba en el turno de noche como técnica de hemodiálisis para poder cuidar a sus hijos durante el día. Inauguraron un consultorio dental propio y pronto comenzaron a prosperar. Era un negocio familiar, pues Steven y Christopher ayudaban en las tardes cuando volvían de la escuela. Los chicos eran listos, de buena conducta y muy hábiles. Durante un tiempo, el hogar estuvo lleno de esperanza. Era su sueño hecho realidad. Pero con el paso del tiempo, Angela y León se fueron separando y su matrimonio se enfrió. Al mismo tiempo comenzaron a notar una falta de motivación y dirección en los muchachos. Al terminar su estudio universitario, Steven se fue de la casa y rechazó todo contacto con su familia. La última esperanza de Angela era Christopher, y durante un tiempo parecía que su esperanza estaba bien fundada. Lo aceptaron en la Facultad de Odontología en Lethbridge y tuvo buenas calificaciones. No pasaría mucho tiempo hasta que se graduara y se uniera a la práctica de su padre. Y luego esas 2 palabras destruyeron todos sus sueños y sus esperanzas. León había encontrado pornografía gay escondida y Christopher tuvo que admitir que era suya. Aunque lo había estado escondiendo de sus padres, en la universidad ya estaba viviendo abiertamente como homosexual. Angela le dio el ultimátum y Christopher le dio su adiós. No es algo que yo pueda elegir. Yo nací así. Esto era demasiado para Angela. No lo pudo soportar. Hizo un plan: ir a Lethbridge, despedirse de Christopher y quitarse la vida. Pero antes de salir decidió visitar a un capellán. Una decisión inexplicable para una atea declarada. Él le habló amablemente, le ofreció todo el apoyo que pudo y le entregó un folleto. Al día siguiente, en el tren hacia Lethbridge, buscó en su bolso y encontró el folleto.
comenzó a leer sobre el amor de Dios y su deseo de salvar a un pueblo para sí. Leyó una afirmación que le llegó hasta el corazón. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En ese tren y por medio de ese folleto, ella entendió que hay un Dios y que ella le pertenecía. Cuando llegó a Auschwitz ya era cristiana. Fue a la escuela de Christopher y en lugar de despedirse de él, simplemente le dijo: "Te amo", sin importar nada más. Ángela inmediatamente consiguió una Biblia y se comprometió a leerla y a orar. Pronto se dio cuenta de que su principal preocupación no debía ser la homosexualidad de Christopher, sino el alma de su hijo. Su plegaria era que Dios hiciera lo que fuera necesario para salvarlo. Prometió perseverar en oración hasta que Dios respondiera a su petición. Una madre que volvió a nacer. Mientras tanto, Christopher pasaba mucho tiempo en clubes gay y 3 meses antes de su graduación estuvo a punto de ser expulsado de la escuela. León y Ángela volaron a Auschwitz para discutir el asunto con el decano. Para sorpresa de Christopher, su madre le dijo al decano que no era tan importante que Christopher llegara a ser dentista, sino que lo más importante era que llegara a ser un seguidor de Cristo. La educación y la carrera ahora eran mucho menos importantes para ella. Lo más importante era que sus hijos siguieran al Señor. Christopher se enojó tanto que se volcó de lleno a organizar fiestas y eventos para homosexuales. Tuvo mucho éxito y comenzó a viajar por todo el país, haciendo amistad con los ricos y famosos. Una serie de fracasos en relaciones románticas lo condujo hacia un estilo de vida desordenada, de fiestas y promiscuidad sin control. Primero probó las drogas, luego se dedicó a venderlas y luego llegó a ser uno de los principales proveedores. Los años pasaron. Él vivía la buena vida, como una figura prominente del mundo gay, tan popular y tan apreciado por todos como pudiera haber soñado. Él no sospechaba que Ángela había estado orando. Durante años había estado orando intensamente para que Dios salvara a su hijo. Había adoptado un cuarto de baño que no se usaba en la casa para que fuera el cuarto de oración. Y pasó ahí muchas horas orando y estudiando su Biblia cada mañana. Tanto oraba que sus rodillas se endurecieron con callos. Todos los lunes los dedicaba a la oración y el ayuno. Y en una ocasión incluso estuvo ayunando durante 39 días seguidos. Enlistó a cientos de amigos a quienes se unieron a ella para interceder por su hijo. Mientras Christopher estaba en la fiesta, ella estaba orando. En particular, Ángela pedía que de alguna manera y por alguna razón los amigos de Christopher lo abandonaran. Entonces llegó el día en que la DEA, Administración para el Control de Drogas, irrumpió en el departamento de Christopher y lo arrestó debido a una lista larga de ofensas relacionadas con las drogas. Lo sentenciaron a 6 años de cárcel federal. Y de inmediato, así como lo había pedido Ángela, sus amigos lo abandonaron. Estaba completamente solo, enfrentando 6 años difíciles de su vida, sin contar con ningún otro recurso. Levantó el teléfono y llamó a casa. «Mamá, estoy en la cárcel». La respuesta de Ángela no fue de desprecio, sino de gratitud. Después de todo, ella había orado para que Dios hiciera lo que fuera necesario. Y Él lo había hecho. Ella decidió comenzar a contar sus bendiciones. Decidió deliberadamente y en oración anotar sus motivos para estar agradecida. Garabateó la primera bendición en un trozo de papel arrancado de una máquina calculadora. Christopher está en un lugar seguro y nos llamó por primera vez. Esa lista creció más y más, y ella seguía orando, ayunando, perseverando en sus súplicas a Dios. Dios comenzó a responder. En su tercer día en la cárcel, Christopher caminó junto a un montón de basura y notó que había un libro. Lo recogió y vio que era un Nuevo Testamento de los Gedeones completamente nuevo. No tenía nada que hacer,
Así que volvió a su celda y comenzó a leer. Lo leyó todo y luego lo volvió a leer una y otra vez. Comenzó a entenderlo, incluso empezó a reunirse con un amigo para estudiar la Biblia. Y luego recibió una noticia repentina y devastadora. Su examen de sangre había dado positivo para el virus del VIH. Poco tiempo después lo transfirieron a otra prisión donde encontró estas palabras escritas por debajo de la litera de arriba. Si estás aburrido, lee Jeremías 29:11. Así lo hizo, y por primera vez consideró que él, sí, también él, podía tener una esperanza y un futuro. Por el resto de mi vida iba a vivir con este crimen en mi historial. Era como una mancha permanente tatuada en mi alma, pero con Dios parecía que ya no tenía historial, ya no tenía deuda pendiente, ya no tenía pasado vergonzoso. Yo quería eso. Solo la posibilidad de tener esperanza y futuro iluminaba mi oscura celda y mejoraba mi triste mañana. Tal vez si había algo esperándome en el futuro. Su conversión a Cristo no fue algo que él puede señalar en un momento específico, pero no se podía negar que había llegado a confiar en Cristo para ser salvo. Anhelaba contarle a otros sobre Jesús e incluso quería predicar el Evangelio dentro de la prisión. Pronto comprendió que tendría que lidiar con el asunto de su sexualidad. Buscando en la Biblia decidió que para honrar a Dios primero debía establecer su verdadera identidad. No soy un cristiano homosexual ni un cristiano heterosexual. No soy un cristiano chino ni un cristiano masculino. Simplemente soy un cristiano. Esta es mi identidad principal. Decidió que buscaría diligentemente vivir la sexualidad santa, que ésta tiene uno de dos caminos: la fidelidad en el matrimonio entre esposo y esposa o la castidad en la soltería. ¿Y cómo respondió Ángela a la profesión de fe de Christopher? No estaba acostumbrada a que Christopher hablara tanto de Dios y tan naturalmente. Cada vez que mencionaba a Dios era casi un choque eléctrico para mí. Solo 8 meses atrás él estaba todavía expresando su total animadversión contra Dios y contra el cristianismo. 8 meses, casi no lo podía creer. En cierto sentido, las respuestas a sus oraciones habían estado llegando durante años, pero en otro sentido, ella solo podía maravillarse de lo rápida y completa que había sido la respuesta de Dios. Finalmente llegó el día en que cumplió todo su tiempo en prisión y fue liberado. Inmediatamente comenzó sus estudios en el Instituto Bíblico Moody, luego en la Escuela de Graduados de Wheaton, donde obtuvo una maestría en artes en exégesis bíblica, y finalmente en el Seminario Bethel, donde recibió su doctorado. Hoy en día enseña en Moody y viaja a muchos países a predicar en iglesias, cárceles y universidades. En cuanto a Ángela, ella viaja con Christopher cubriendo todos sus eventos y compromisos con oración. Christopher la considera como una compañera integral de ministerio. Mamá es y siempre será mi guerrera de oración. Madres, tal vez también ustedes han conocido a Jesús tarde en la vida, después que sus hijos ya no viven en casa. Tal vez también ustedes estén soportando el dolor de ver cómo sus hijos rechazan al Salvador, a quienes ustedes han aprendido a amar. Aprendan de Ángela que Dios está trabajando en medio del dolor. Y aprendan de Ángela que Dios trabaja por medio de las oraciones de una madre. Muchas veces el mejor ministerio a favor de tus hijos perdidos es un ministerio que ellos nunca alcanzarán a ver. El de las oraciones diarias llenas de fe, en lo privado de tu habitación. Y lo que le ayudó a Ángela a seguir adelante en todos esos años fue la renovación diaria de la palabra de Dios. Indudablemente Dios utilizó las oraciones de Ángela, sus plegarias constantes para salvar a su hijo, y sucede que también a su esposo y a su padre. Primero Dios sacó a Christopher de este estilo de vida imprudente y peligroso, y lo separó de esas amistades superficiales y luego lo atrajo hacia Cristo. Como la viuda persistente, mi madre bombardeó el cielo con sus oraciones. Es lo que cuenta Christopher.
Ella fue implacable en su bombardeo del cielo hasta que Dios respondió a sus plegarias, hasta que Dios respondió a su perseverancia. Tiempo para reflexionar. Me encanta que esta historia sea un verdadero aliento para las mamás que perdieron la oportunidad de instruir a sus hijos de pequeños. Aquí se nos presenta un cuadro de muchísima esperanza, que nadie está fuera del alcance de Dios, ni siquiera el hijo más descarriado, que Dios puede redimir cualquier cosa, incluso nuestros errores como padres, que Dios puede hacerlo todo, y debemos orar sabiendo que Dios puede hacer cualquier cosa en la vida de nuestros hijos. Si hemos de cometer un error como madres, no será el de orar demasiado. Me gusta mucho saber que nuestro ministerio más importante a favor de nuestros hijos es algo que ellos no nos ven hacer. Es traerlos constantemente delante del trono de Dios, es ser persistentes en una postura constante de oración por su alma, por su proyecto de vida, por su ministerio, por su familia presente o futura. Creo que esa es la parte más desafiante de la historia de Christopher. ¿Qué estamos haciendo con el privilegio y la oportunidad que tenemos de orar por nuestros hijos? En todo el mundo no hay nadie que va a orar por ellos como su madre. Entonces, ¿estamos asumiendo esa responsabilidad con la debida seriedad? Sé que yo no lo he hecho.